Bien, continuamos entonces con el desarrollo de los rubros que componen el activo. Y vamos a ir haciendo la aclaración también de cuáles son los rubros típicos del activo corriente, porque se refieren a activos que se convierten en dinero o equivalente en el plazo de 12 meses o hasta los 12 meses. Y vamos a detallar también cuáles son los rubros típicos del activo no corriente, porque son activos que se convierten en dinero o equivalente en un plazo mayor a los 12 meses contados a partir de la fecha de cierre del ejercicio económico. El primer rubro que tenemos de acuerdo a su liquidez, el rubro más líquido, y es el rubro que pertenece sí o sí al activo corriente, no puede estar nunca en el activo no corriente, es un rubro típico del activo corriente, es este rubro cajibancos, que incluye todo el efectivo que la empresa tenga en caja, que puede ser efectivo en moneda nacional o en moneda extranjera, y todo el efectivo que la empresa tenga en bancos del país y del exterior. Y también este rubro cajibancos incluye a otros valores que circulan como dinero, que sirven para cancelar deudas, para realizar pagos, para comprar bienes, valores que circulan y que son valores que decimos valores a cobrar o a depositar. Estos valores también son similares al efectivo, o sea, representan efectivo y tienen el mismo poder cancelatorio y la misma liquidez que tiene el efectivo. Entonces acá incluimos todo lo que es dinero en efectivo, o sea, la cuenta típica es caja, pero también podemos tener caja moneda nacional, podemos tener fondo fijo o caja chica, eh, caja moneda extranjera, quise decir antes, o sea, podemos tener caja moneda nacional, caja moneda extranjera, fondo fijo o caja chica, y también tenemos acá los valores a depositar, que son esos cheques que hemos recibido de terceros, que no están vencidos, que tienen una fecha posterior de vencimiento, que son cheques corrientes, es decir, todavía están para cobrar, y cheques que todavía la empresa no depositó en su cuenta bancaria. Por eso se llaman valores a depositar. Ustedes saben que la ventaja de contar con una cuenta corriente es que yo puedo tomar todos los clientes que recibo, todos los cheques que recibo de clientes o de terceros y los puedo depositar en mi cuenta bancaria. El banco me adelanta el dinero y después ellos se quedan con los cheques y ellos se van a encargar de cobrarlo a través del sistema bancario, el sistema electrónico con el que se conectan todos los bancos y todo el sistema bancario en la República Argentina. Entonces vamos a ver que en Cajibancos aparecen todos estos valores o todos estos elementos del patrimonio o todos estos elementos del activo. A su vez, este rubro se divide en el subrubro caja y el subrubro banco, que también se ordenan de esta manera. Primero viene el subrubro caja y después viene el subrubro bancos. El subrubro caja incluye todo lo que es dinero en efectivo, moneda nacional, moneda extranjera y los cheques de terceros, los valores a depositar. La caja chica, el fondo fijo. Y los subrubros bancos incluyen todo el dinero que hayamos depositado en cuentas corrientes y en cajas de ahorros del país y del exterior. Cabe destacar que en el caso de la caja de ahorro, tenemos que analizar cuál es el destino que le da la empresa a la caja de ahorro o para qué quiere usar la empresa esa caja de ahorro. ¿La quiere usar para sus operaciones cotidianas? ¿Quiere sacar dinero cada vez que lo necesite de esa caja de ahorro? Entonces, en ese caso, la caja de ahorro no tiene que tener disponibilidad restringida. No tiene que haber ningún tipo de limitación del banco en relación a la cantidad de extracciones de dinero que podemos hacer o la cantidad de veces que podemos depositar, es decir, sumar dinero a la cuenta. Si no hay ningún tipo de límites de parte del banco, se dice que esa caja de ahorro tiene disponibilidad, es decir, no hay disponibilidad restringida, no hay limitaciones, entonces esa caja de ahorro finalmente la vamos a utilizar como una cuenta corriente. Entonces hay que ver qué destino le da a la empresa, para
a la caja de ahorro? ¿Para qué la quiere? ¿La quiere para sus operaciones habituales? ¿La quiere para hacer pagos, como hace también con la cuenta corriente? Cada vez que quiera hacer un pago, hace una extracción a través de un cheque y realiza el pago, cancela una deuda, compra algo. O bien la quiere esta caja de ahorro por motivos especulativos, es decir, la quiere a la caja de ahorro por el interés que genera, quiere acumular más capital, es decir, quiere acumular los intereses que genera el dinero que ha depositado en la caja de ahorro. Y en este caso, el destino que se le da a la caja de ahorro es distinto. No la quiero para utilizarla en mis operaciones habituales, sino que la quiero por motivos especulativos. Quiero ganar los intereses que paga la caja de ahorro. Entonces, si la caja de ahorro tiene disponibilidad restringida, es decir, el banco me dice, no podés sacar el dinero cuando vos quieras, podés sacar 2 veces, 3 veces, podés depositar 2 veces o 3 veces al mes. Si la caja de ahorro tiene disponibilidad restringida, entonces la empresa está usando esa caja de ahorro no en sus operaciones habituales, sino que la está utilizando por motivos especulativos. Quiere ganar los intereses que genera esa caja de ahorro. Ahora, si la caja de ahorro no tiene disponibilidad restringida y la empresa puede extraer dinero y depositar dinero toda vez que quiera, no hay ningún tipo de limitación del banco, en realidad ahí la empresa no quiere esa cuenta por los intereses que genera, sino que quiere la cuenta para utilizarla como si fuera una cuenta corriente, común, y lo utiliza en sus operaciones habituales. Entonces hay 2 destinos diferentes, hay 2 motivos distintos por los cuales la empresa mantiene esa caja de ahorro abierta, esa cuenta. En el caso de que la caja de ahorro se mantenga por motivos especulativos, la caja de ahorro tiene disponibilidad restringida y en ese caso iría en el rubro inversiones transitorias, no iría en el rubro caja y bancos. Si la caja de ahorro tiene la posibilidad de utilizarla como una cuenta corriente, es decir, no tiene disponibilidad restringida, quiere decir que no estamos buscando lucrar y ganar con los intereses, sino que queremos usar la caja de ahorro en nuestras operaciones habituales. En ese caso, la caja de ahorro sí se incluye en el rubro caja y bancos y más precisamente se incluye en el subrubro banco. Seguimos. Las inversiones que habíamos nombrado recién, yo dije, si la caja de ahorro tiene una disponibilidad restringida es porque la empresa quiere mantener ese dinero depositado en la caja de ahorro por los intereses que esa caja de ahorro paga. Lo quiere por motivos especulativos. Y ahí dijimos va a ser una inversión transitoria. Bueno, entonces definamos qué es una inversión para la contabilidad. La inversión es toda colocación de fondos que yo voy a hacer. Siempre se trata de excedentes de fondos, o sea, de dinero que hemos acumulado, estamos teniendo mucha liquidez, entonces hemos acumulado dinero, entonces vamos a ver de que ese dinero no esté ocioso, sino que lo vamos a hacer trabajar. Lo vamos a colocar, lo vamos a invertir en una alternativa, en otra opción que no tenga nada que ver con la actividad principal que yo desarrollo en la empresa y voy a colocar ese dinero o esos fondos en esa alternativa con el fin de que me den algún tipo de beneficio, de renta, de lucro, algún tipo de privilegio, algún pago adicional que me den por colocar esos fondos. Esa renta puede ser algo explícito, o sea, acordado con la otra parte me dijo cuánto me iba a pagar de interés, como es lo que sucede en el plazo fijo, que yo deposito el dinero y el banco me dice cuánto es lo que me va a pagar, qué tasa, cómo me calculan ese interés, es mensual, es una tasa diaria, cómo me calculan ese interés. Ahí está explícito cuáles son las condiciones que se han pactado en la operación. O puede ser implícito, es decir, se sobreentiende que si no me han explicitado a mí bien lo que me van a pagar de renta o de beneficio o de privilegio o cuál es la ganancia que yo voy a tener, la prima o ese saldo adicional o ese valor adicional que yo voy a tener, a lo mejor no me lo han precisado bien cuál va a ser, pero puedo determinarlo y está implícito en la operación, en lo que yo acuerdo con la otra parte, de que yo hice eso esperando obtener un lucro. Se sobreentiende de la situación. Por eso dice un beneficio explícito o implícito.
Tiene que ser una colocación de fondo en otra actividad, en otro tipo de actividad, en otra alternativa que no tenga nada que ver con lo que estamos haciendo nosotros como empresa, con nuestra actividad principal. Y dentro de este tipo de inversiones que podemos hacer, está invertir en títulos, en bonos, en letras de tesoro, comprar acciones, invertir en obligaciones negociables, realizar operaciones en la bolsa, por ejemplo, en la bolsa, en el mercado de valores, depositar en un plazo fijo en una entidad bancaria, hacer un préstamo, porque yo también puedo dedicarme a prestar dinero en forma privada, ser un prestamista y cobrar intereses a la persona a la cual le presté dinero. Puedo haber comprado un inmueble para alquilarlo, puedo haber comprado incluso hasta un bien mueble y alquilárselo a otra persona. Como es el caso, por ejemplo, años atrás de los cibers, café, que muchos de ellos lo que hacían era alquilar las máquinas o hacían un tipo de contrato por las máquinas para poder tener las PC, obviamente, para que las personas fueran ahí al cibercafé, tomaran un café, compraran algo y pudieran navegar por internet cuando no estaba tan difundida el tema del internet en los hogares en años atrás. Surgieron este tipo de negocios, es decir, los cibercafés, donde todo el mundo iba a conectarse, a enviar un archivo, imprimir, a hacer algo relacionado con el internet, porque no tenía un uso tan domiciliario la internet. No había todavía empresas que estuvieran haciendo el tendido de redes y para prestar el servicio. Ahora tenemos muchos oferentes de ese servicio. Entonces, en ese caso, yo puedo alquilar las máquinas porque no tengo plata para comprarlas a todas, las puedo alquilar. Lo mismo pasa con la maquinaria agrícola. Hay veces que un productor agropecuario no tiene todas las máquinas necesarias para poder cosechar, sembrar, y alquila máquinas a otros productores. ¿Mm? Entonces, o bien el productor agropecuario no produce él y alquila la chacra, la quinta, se la alquila a otro productor. Entonces esas son inversiones. Entonces puedo tener un plazo fijo, inversiones en acciones, puedo comprar acciones con cotización, puedo comprar acciones sin cotización, puedo comprar títulos, acciones, bonos, letras del tesoro, obligaciones negociables. Puedo invertir en un fondo común de inversión, por ejemplo, que es otro tipo de operación que puedo hacer a través del mercado de valores. También están los fideicomisos, entonces también puedo invertir en un fideicomiso. Tenemos distintas opciones de inversión, entonces vamos a ver que todas esas opciones de inversión nos van a dar siempre un pago, una renta, algún tipo de beneficio económico, que ya esté pactado de antemano, aclarado de antemano o tal vez no. Y que obviamente es colocar dinero en otra actividad para generar ingresos de otras fuentes, que no todos mis ingresos dependan de mi actividad principal. Es como suelen decir, no hay que poner todos los huevos en una sola canasta, no hay que tomar todo el dinero que uno tiene e invertirlo en una sola alternativa, sino que yo tengo que invertir en varias alternativas, porque de esa manera disminuyo el riesgo de perder todo lo que invertí, y al contrario, ahí tengo la posibilidad o la oportunidad de ganar con alguna otra actividad, algún tipo de beneficio renta o pago extra. Bien, vamos a tener también que los inmuebles que se compran o los bienes muebles que se compran para alquilarlos también son una forma de inversión, o el dar préstamos en forma privada a una persona. Vamos a tener que hay inversiones de dos tipos. Vamos a presentar la clasificación de las inversiones transitorias o de corto plazo, que son aquellas que tienen un plazo de hasta un año. Yo coloco los fondos y voy a invertir en esa opción, en esa alternativa, por el espacio de un año o por el periodo de un año. Es una inversión de corto plazo, como es el caso del plazo fijo. Pero también hay inversiones permanentes o de largo plazo, que son aquellas en donde voy a colocar dinero, pero voy a mantener esa inversión durante varios años. Y el clásico ejemplo de esta inversión permanente es comprar un inmueble para alquilarlo. Comprar un bien mueble para alquilarlo. Lo voy a alquilar durante varios años.
y la ganancia mía va a estar en el alquiler que le cobro a los terceros. Y después también podemos tener dentro de esto las participaciones en otras sociedades o las acciones sin cotización, que es cuando estoy comprando un porcentaje considerable del capital de otra empresa y lo hago con el objetivo de ir paulatinamente adquiriendo esa empresa hasta el punto de absorberla completamente. Y eso hacen las empresas que quieren ir posicionándose como líderes de un mercado, quieren ser la empresa que atienda toda la demanda, la que tenga mayor participación en ese mercado, o son empresas que quieren atender toda la demanda, quieren eliminar toda su competencia, por eso van adquiriendo las empresas competidoras. El objetivo de estas empresas no es obtener una inversión que les genere un rédito, una ganancia, un beneficio así momentáneo o rápido, sino que el objetivo de estas empresas que compran partes de los porcentajes de otras empresas es justamente tomar el control de esa otra empresa, formar parte de esa empresa, ser un inversionista de esa empresa, formar parte de la administración de esa empresa o formar parte del órgano que toma las decisiones en esa empresa, como puede ser la asamblea de accionistas o la reunión de socios. Entonces, cuando yo quiero el control, quiero absorber otra empresa o fusionarme con otra empresa o podemos hacer un contrato que nos una unión transitoria, una UT, o queremos hacer un contrato de colaboración o hacemos un contrato de subordinación. Yo soy la empresa independiente, soy la empresa controlante o la sociedad controlante y la otra es la sociedad controlada o la sociedad vinculada, ¿sí? Entonces, vamos a ver que estas sociedades compran estos paquetes accionarios, compran parte del capital cuando quieren tener el control y cuando quieren ser necesariamente un inversor que toma decisiones en esa empresa, quieren acceder a las asambleas, a las reuniones de socios, quieren ir, presentarse, votar, tomar decisiones e influir en la administración de esa empresa. Ese es el objetivo. No es el objetivo hacer dinero con una diferencia de precio o obtener un pago extra, una suma adicional. No es por motivos especulativos, sino porque quiero tener el control de esa empresa. Ejemplo de esto son la cuenta de participación de otras sociedades, acciones con cotización. Acciones con cotización es cuando yo compro acciones de una empresa que nos vende sus acciones. Cuando acciones con cotización es cuando yo compro acciones de una empresa y esas acciones se venden a través del mercado de valores y su precio se va determinando, o su valor de mercado, su valor de cotización se va determinando por oferta y demanda en ese mercado de valores donde se venden todos los títulos. Eso pasa con las acciones con cotización. En las acciones sin cotización, yo estoy comprando las acciones directamente a la empresa las vende en forma privada, no en forma pública, como en el caso anterior, y la empresa va poniendo el valor e invita a las personas a través de un aviso en el diario, que si quien quiere comprar acciones de la empresa, se hace una venta privada, y lo hace directamente la empresa y tratando directamente con los inversores que se presentan. Entonces puedo tener acciones sin cotización y acciones con cotización. Las acciones con cotización son siempre inversiones transitorias. Y las inversiones que son de acciones sin cotización, o cuando yo invierto comprando parte, es decir, adquiriendo una participación en otra sociedad, son inversiones de largo plazo o no corrientes, o inversiones permanentes. Siempre vamos a hablar de participación en otras sociedades, siempre va a aparecer esa cuenta, como lo habíamos dicho en clase, cuando se trate de una empresa que forma parte de un grupo económico y ha comprado parte de otras empresas que también forman parte de ese grupo económico. El grupo económico surge cuando aparece un conjunto de empresas que tienen, digamos, en común que una tiene parte de capital de la otra y viceversa. Son empresas que están vinculadas por capitales, porque la empresa A tiene parte del capital de la B y la B tiene parte del capital de la empresa A.
Entonces vamos a ver que esas empresas o esas sociedades están vinculadas a través del capital y también están vinculadas a través del management, porque suelen tener los mismos administradores, los mismos gerentes, el mismo órgano de administración. Entonces un grupo económico es un conjunto de sociedades que comparten eso. Pero en un grupo económico no puede participar cualquier tipo de sociedad, porque en Argentina tenemos varios tipos societarios. Solamente en un grupo económico pueden participar sociedades de capital, aquellas sociedades en donde importa más el aporte, el capital que hace el socio para convertirse justamente en socio de la sociedad. Para ser socio de una sociedad tengo que aportar capital. Ese sí o sí es un requisito. Como socio tengo que hacer un aporte efectivo al capital de la empresa. Entonces, en el caso de un grupo económico tenemos que ser todas sociedades de capital, sociedades en donde importa verdaderamente que el socio aporte, no importa conocer los datos personales del socio, ni quién es, ni cuál es su patrimonio personal. Las sociedades de capital que tenemos nosotros en Argentina son las sociedades anónimas y las sociedades en comandite por acciones. Esos son ejemplos de sociedades de capital que hay en la República Argentina, y ese tipo de sociedades son los únicos que pueden formar parte de un grupo económico. Bien, las inversiones transitorias o de corto plazo forman parte del activo corriente siempre. Son un rubro típico del activo corriente, no pueden estar nunca en el activo no corriente, porque son inversiones de corto plazo, de un plazo hasta un año. En cambio, las inversiones permanentes o de largo plazo son inversiones que se mantienen por más de un año. Entonces, son inversiones que van a ir en el activo no corriente y nunca van a ir en el activo corriente. Por eso revisemos bien eso. Los créditos o las cuentas a cobrar serían los derechos que nosotros, la empresa, tenemos o el ente tiene de exigirle a terceros sumas de dinero, bienes o la prestación de un servicio. Estos créditos siempre deben discriminarse o clasificarse en dos grupos. Aquellos créditos o cuentas a cobrar que surgen como consecuencia de la venta de mercaderías o de operaciones con los clientes, y deben separarse o discriminarse los otros créditos que no tengan ese origen, es decir, las otras cuentas a cobrar o los otros créditos que no surjan como consecuencia de una operación comercial con un cliente, es decir, de una venta de mercaderías. Entonces las resoluciones técnicas o las normas contables profesionales me indican que yo tengo que separar los créditos o las cuentas a cobrar en créditos por ventas y en otros créditos según el origen que tenga cada crédito. Si proviene o no de la venta de mercaderías, eso es lo que tengo que determinar. ¿Será crédito por venta aquellos créditos o cuentas a cobrar que provengan o que surgen como consecuencia de una venta de mercaderías? Y los otros créditos van a ser cuentas a cobrar o créditos que provienen de operaciones que no tienen que ver con una venta de mercaderías. Son otra cosa. Operaciones que tuvieron otros motivos, otros tipos de operaciones. Dentro de los créditos por venta siempre vamos a incluir a aquellas cuentas a cobrar que aparecen como consecuencia de realizar nuestra actividad principal, es decir, la venta habitual de bienes y servicios. Por eso un ejemplo es deudores por ventas, deudores morosos, deudores en gestión judicial, deudores por tarjeta de crédito a cobrar, los intereses también de esas tarjetas de crédito, intereses comerciales cobrados a devengar, la cuenta regularizadora. Tenemos ahí también dentro de los créditos la previsión que corresponde a los deudores incobrables. Habíamos dicho, hay previsiones que son cuentas regularizadoras de activos. Y esas previsiones que son cuentas regularizadoras de activos siempre están relacionadas con rubros, obviamente, del activo. Entonces, esas cuentas regularizadoras de activos siempre deben colocarse en el rubro que corresponde. En el rubro donde están las cuentas con las que están relacionadas. Si yo tengo la previsión para deudores incobrables, esa previsión está relacionada con los deudores. ¿Y dónde están los deudores? En el rubro créditos por venta.
Si yo tengo una previsión para desvalorización de la mercadería, ¿a dónde están las mercaderías? En el rubro bienes de cambio. Entonces la cuenta previsión para desvalorización de mercadería también tiene que estar en el rubro bienes de cambio junto con la cuenta mercadería, que es la cuenta que regulariza, que ajusta, que modifica y que ayuda a que esa cuenta tenga su saldo real y su saldo correcto. Los otros créditos siempre provienen de operaciones que no tienen su origen en la venta de mercaderías. Son operaciones con terceros, pero por otros motivos, otro tipo de operaciones. Serían, por ejemplo, la cuenta deudores varios. Los deudores varios son aquellos clientes, o mejor dicho, aquellos terceros más que clientes, que nos quedan debiendo una suma de dinero o un bien o la prestación de un servicio por una operación que no tiene nada que ver con la venta de mercaderías, sino que es una operación por otros motivos u otro tipo de operación, y esta persona nos queda debiendo a nosotros en cuenta corriente sin documentar, no entregó pagaré. Entonces esa deuda que tiene esa persona conmigo yo la coloco en la cuenta deudores varios, porque no tiene que ver con la venta de mercaderías. Acá también van, por ejemplo, alquileres a cobrar, comisiones a cobrar. También tenemos, por ejemplo, alquileres que se hayan pagado por adelantado, seguros que se hayan pagado por adelantado, anticipos, por ejemplo, de sueldos, anticipos al personal o anticipos de sueldos o adelantos de sueldos, algún tipo de anticipo de impuestos a la FIP, por ejemplo, a lo que es rentas de la provincia de Córdoba, a la municipalidad de Córdoba, que es la que recauda los impuestos municipales, algún otro tipo de impuesto que recaiga sobre nuestra actividad, los impuestos inmobiliarios y demás, que hayamos pagado anticipos y demás. El caso típico es el impuesto a las ganancias, que es un impuesto que se paga siempre con anticipos y después se hace la declaración jurada anual. Y se determina si hay saldo a pagar o digamos, o no hay nada para pagar. Entonces el impuesto a la ganancia siempre requiere de pagar una serie de anticipos, entonces bueno, esos anticipos quedan a nuestro favor y tenemos el derecho de reclamárselo a AFIP, de reclamarle lo que ya hemos ingresado en concepto de impuesto a las ganancias, por ejemplo. Bien, seguimos. Los bienes de cambio. Los bienes de cambio, justamente como su nombre lo indica, son los bienes destinados a la venta habitual en la actividad principal que desarrolla el ente, ¿sí? O los bienes que intervienen en el proceso de producción, que son necesarios en el proceso de producción de los bienes que después vendemos, o bienes que resultan consumidos en ese proceso de producción, como es el caso de la materia prima que queda consumida y transformada en otra cosa después del proceso productivo, o bienes que o bien se ensamblan o pasan a ser parte, un componente o un insumo de ese bien final que vendemos nosotros, de ese bien que nosotros producimos a través de un proceso productivo y que después destinamos a la venta. Entonces, por eso es que acá entran las cuentas mercaderías, entra la cuenta materias primas, entra la cuenta producción en proceso o productos en proceso, productos terminados o producción terminada o productos elaborados. También entra la cuenta insumos, porque para prestar servicio yo necesito ciertos tipos de insumos para poder prestar el servicio, que a lo mejor lo presta una persona, pero esa persona necesita elementos para trabajar y para poder prestar el servicio. Entonces vamos a ver que la característica es que siempre están destinados a la venta y de ahí vienen los ingresos principales de la empresa, de la venta de esos bienes de cambio. Es importante siempre que los bienes de cambio se vendan rápido, es decir, que tengan una alta rotación, que vayan entrando y que vayan saliendo de la empresa, que los vayamos vendiendo rápido, porque eso significa que vamos a contar con ingresos y que vamos a tener fondos en la mano y vamos a tener más liquidez en la empresa. También acá se incluyen los bienes de cambio, ojo, porque ese ha sido un error en los planes de cuenta presentados. También se incluye acá en bienes de cambio el anticipo por la compra de mercaderías. Un anticipo, una seña o una parte, un porcentaje que le hayamos adelantado al proveedor por la compra que después le vamos a hacer de mercaderías o de materia prima.
Eso que le hayamos adelantado va a ser un anticipo, pero es un anticipo por compra de mercadería o un anticipo por compra de materias primas. No va en el rubro otros créditos, sino que va en el rubro acá bienes de cambio, porque ese anticipo tiene que ver con las mercaderías. ¿Y dónde van las mercaderías y las materias primas? Van acá, en el rubro bienes de cambio. Podemos también utilizar ahí la cuenta, en vez de utilizar la cuenta anticipo por compra de mercadería o anticipo por mercadería o anticipo por materias primas, podemos utilizar la cuenta anticipo a proveedores. Puede aparecer la cuenta con ese nombre. Los bienes de cambio son distintos y vamos a utilizar cuentas distintas dependiendo de la actividad económica que desarrolla la empresa y dependiendo del sector económico o el sector de la actividad económica al cual pertenezca la empresa, en función de lo que hace, de a qué se dedica, qué es lo que vende, qué es lo que fabrica y vende, qué servicio presta, qué hace, vende, fabrica, presta servicio, cultiva, cría ganado, explota plantas, es una industria extractiva, saca minerales. ¿Qué hace la empresa? Entonces, en este sentido, vamos a tener la empresa comercial, que es aquella que hace reventa de los bienes, porque compra los bienes ya terminados y lo único que hace es vendérselos a otros. Esa es una empresa comercial. Vende el bien en el mismo estado en el que lo adquirió. No somete el bien a ningún tipo de proceso de transformación. Ejemplo de esto, la cuenta mercaderías. La empresa industrial, por el contrario, es una empresa que toma insumos, toma materias primas, materiales, los somete a un proceso de transformación que vendría a ser el proceso productivo y convierte esa materia prima o esos insumos o esos materiales en un producto terminado, elaborado. ¿Qué cuentas aparecen en una empresa industrial relacionadas con los bienes de cambio? La cuenta materias primas directas, productos en proceso, productos terminados, y también aparece la cuenta subproductos. La cuenta subproductos hace referencia a productos que fabrica y que vende la empresa y que los puede fabricar porque son productos hechos con sobrantes de materia prima o bien con materia prima de menor calidad o algún bien que esté defectuoso o que no cumpla con los estándares de calidad fijados por la empresa. Esos son los subproductos. Hago con las uvas que no pasan el control de calidad, que no terminan siendo vino. Puedo hacer jugo de uvas, mermeladas, puedo hacer uvas en almíbar, algún tipo de licor o algo de uva. Es decir, productos que voy a hacer con esas uvas que sobraron, que fueron descartadas del proceso productivo porque no cumplieron los estándares de calidad. Porque para ser transformada en vino, la uva tiene que ser de muy buena calidad, es decir, la cepa tiene que ser muy buena calidad porque son vinos finos. Después tenemos la empresa de servicios, que el servicio es hacer un trabajo para otro, hacer una obra para otro. Hay servicios que son muy personales, es decir, dependen de todo lo que hace la persona que lo presta. Hay servicios que son personales, pero también están sustentados en objetos, en bienes. Y ese es el caso de servicios que para poder prestarlo necesito de insumos, como sería el caso de un hospital que presta el servicio de atención de la salud, pero necesitamos algodón, jeringas, alcohol, agua oxigenada, necesitamos remedios, necesitamos hacer estudios, una placa radiográfica, una resonancia magnética, y en función de todo eso el médico va a basar su diagnóstico y va a recomendar la solución para ese diagnóstico, es decir, cómo la persona se va a curar de la enfermedad que lo aqueja. Entonces vamos a ver que en el caso de las empresas de servicios hablamos de insumos, no hablamos de mercadería ni hablamos de materia prima, hablamos de insumos. Los bienes de uso son aquellos bienes destinados al uso, de ahí viene su nombre, a ser utilizados en la actividad principal que realiza la empresa, no son bienes destinados a la venta. Se incluyen también todo bien que venga en tránsito, o sea, que esté en viaje. Por ejemplo, yo compré una máquina a Italia y bueno, van a traerla en barco, entonces va a tardar hay un tiempo hasta que la máquina venga de Italia, ingrese a la aduana de Buenos Aires y después la traigan a Córdoba. Entonces vamos a tener ahí
que ese bien está en tránsito, es un bien de uso, yo compré esa máquina para usarla en el proceso productivo, todavía no la tengo, pero viene en camino. Eso es un bien en tránsito, está en proceso de tránsito. Ya se considera bien de uso, por el hecho de estar en proceso de tránsito ya se considera bien de uso. O bien es que yo compro, que después se montan, se hace una especie de montaje, y una vez que se ha hecho todo el montaje ya quedan fijos en un lugar, que es el caso de las plantas llave en mano, que se llaman, que vienen todas las estructuras, las traen en un barco a todas las estructuras, para armar la planta de producción acá en Argentina, las traen a todos los elementos necesarios para armar la planta, vienen todos así en forma individual en el barco y luego acá se hace el montaje, el armado de esa planta para que luego la planta empiece a funcionar y se pueda utilizar para la fabricación de los productos que después vendemos. Desde el momento en que ya eso viene y está para el montaje, que ya hemos comprado esa llave en mano, esa planta llave en mano, a partir de que la compramos ya se considera bien de uso. Si el destino que le voy a dar es usarlo en la actividad principal. También se incluye dentro de este rubro los anticipos por compras de inmuebles, anticipos por compras de instalaciones, anticipos por compras de rodados. Fíjense, porque hubo casos de planes que tuvieron esas cuentas y las ubicaron mal, ¿sí? Las ubicaron en otros créditos. No todo anticipo, seña que se paga, se incluye en otros créditos. No todo. Los anticipos o las señas que se pagan por un bien, ya sea un bien de cambio, un bien de uso o un activo intangible, esos anticipos van entonces en el rubro que corresponda, irá en bienes de cambio o en bienes de uso o en activos intangibles, según corresponda. Tampoco metan todo ese anticipo de esto, fíjense y tengan bien en cuenta que cuando el anticipo lo entrego yo, está a mi favor, porque soy yo la que pagué el anticipo y la seña y eso está a mi favor, es activo. Pero si yo le estoy cobrando un anticipo a un cliente, como sería el caso de la cuenta anticipo de clientes, o anticipo por reserva o por hospedaje, o anticipos por alguna cosa que se va a hacer con un cliente, esos anticipos son pasivos porque implica que la empresa está asumiendo una obligación, tiene que reconocerle lo que le ha cobrado al cliente. Así que ojo, porque también se presentó esta situación de que había anticipos ubicados en el activo, en el rubro otros créditos, y no necesariamente todo anticipo va en el rubro bienes, en el rubro otros créditos. No todo anticipo es de activo. Hay anticipos también de pasivo. Hay que ver quién es el que entrega la seña, el dinero o el anticipo, para saber quién es el que está obligado. El que está obligado tiene un pasivo y el que tiene algo a favor siempre tiene un activo. Bien, otra característica de los bienes de uso es que siempre se compran para usarlos durante varios años. Tienen una permanencia en el patrimonio siempre superior al año. Por eso los bienes de uso van a ser siempre activos no corrientes, al igual que las inversiones permanentes que dijimos recién. Bien, estos bienes como los uso, y además porque lo voy a usar durante varios años, entonces el transcurso del tiempo y el uso que yo le doy al bien hace que el bien vaya perdiendo valor en el tiempo. ¿Y por qué va a perder valor? Porque ya es un bien usado y a lo mejor ya está roto. Y es un bien que quedó obsoleto tecnológicamente comparado con bienes nuevos que se venden ahora en el mercado. Porque hay mercados en donde el avance tecnológico es muy rápido. Continuamente hay avances tecnológicos, los productos son cada vez más sofisticados, más complejos y tienen un contenido mayor en tecnología. Entonces hay mercados en donde los bienes rápidamente van quedando obsoletos, rezagados comparados con bienes nuevos, tienen menos funcionalidades, tienen menos ventajas que los bienes nuevos. Entonces hay bienes que son afectados por el atraso tecnológico, que eso se llama obsolescencia. Hay bienes que son afectados por el desgaste que se hace
porque obviamente las cosas se gastan, nos morimos las personas y obviamente un bien también va a llegar a su fin. Y también tenemos el deterioro, que es con el uso, se rompió, en el caso de las máquinas, por ejemplo, que se usan todo el tiempo en la fábrica, se van deteriorando, se van rompiendo. Lo mismo con los rodados que utilizamos para hacer el transporte, los fletes de las mercaderías al domicilio del cliente. Bueno, obviamente con el uso, los kilometrajes recorridos se van deteriorando, entonces van rompiéndose. Entonces las causas por las cuales se devaloriza un bien de uso son el deterioro, el desgaste, la obsolescencia, y en algunos bienes de uso es el agotamiento, que es el caso de las empresas mineras, las empresas extractivas, que explotan minas, canteras, o las empresas petroleras que explotan pozos petroleros y de donde sacan los bienes de cambio, o sea, los bienes que destinan a la venta, o la empresa que explota un bosque, una selva, es decir, si me pongo a talar todo el bosque y la selva, va a llegar un momento en que no me va a quedar ni un arbusto ahí. Entonces, obviamente que esas cosas se van agotando. Hay bienes que sufren, bienes de uso, que sufren agotamiento. Por ejemplo, en una empresa ganadera, la vaca es un bien de uso porque de ahí saco la leche. Y la vaca tiene la cría, el novillito, el novillo, que es el que después yo vendo en el mercado internacional. Vendo la carne del animal cuando llega a cierta edad, cierto quilaje. Entonces, vamos a ver que en ese caso, esos bienes se van agotando. Yo también puedo tener un campo, puedo tener una chacra, llega un punto en que la tierra ya no produce, no tiene rinde, porque de tanto ponerle cultivo se han ido agotando los minerales de la tierra y la tierra ya no tiene la misma capacidad de producir plantas como lo hacía antes. Entonces hay cosas que se van agotando en el tiempo. Esa es otra de las causas que afecta a los bienes de uso, a determinados bienes de uso, y que hacen que estos bienes de uso se vayan desvalorizando, es decir, vayan perdiendo valor en el tiempo y vayan valiendo menos a medida que el tiempo va transcurriendo y como consecuencia del uso que hacemos. Por eso es que aparece en la contabilidad un concepto que se llama la depreciación, que va a ser el concepto que va a reflejar la pérdida de valor que sufre el bien por el transcurso del tiempo, por el uso que yo le doy, por este desgaste, por esta obsolescencia, por este agotamiento, por este deterioro. Y a través de esta cuenta que vamos a denominar depreciación y que hace referencia a un concepto contable, porque esto de la depreciación solamente existe en la contabilidad, esta cuenta de pérdida va a reflejar entonces la pérdida de valor que tiene el bien, va a representar, o sea, una pérdida para la empresa, obviamente, porque el bien se desvaloriza. Y también vamos a tener que los bienes demandan gastos de mantenimiento. Los bienes de uso, no todos, pero hay bienes de uso que demandan gastos de mantenimiento para poderlos mantenerlos ahí, que estén bien y que estén en funcionamiento y que puedan prestar servicios para la empresa. Demandan gastos de mantenimiento, como es el caso de un automóvil, que siempre tiene que el aceite, que hay que llevarlo al taller mecánico, que el ITV, que se rompió esto, se rompió lo otro, o se fundió el motor, lo tenemos que rectificar y así. El inmueble, yo tengo un inmueble, una propiedad que hay que pintarlo, que se cayó el revoque, que hay que mantenerlo. ¿Sí? Es decir, yo tengo una PC, bueno, la PC se rompe, tengo PC, impresora, bueno, se rompe, hay que cambiarle piezas, o sea, hay que hacer mantenimiento. La máquina está funcionando todo el día, los equipos están funcionando todo el día, entonces hay averías, hay desperfectos y hay que ir gastando, haciendo un gasto de mantenimiento. El gasto de mantenimiento significa también una pérdida para la empresa. Entonces los bienes de uso también generan estos gastos de mantenimiento. Pero también hay gastos que se denominan gastos de mejora, que son gastos, o sea, llevan la palabra gastos, pero la contabilidad no los considera pérdida, sino que los considera un activo. Los considera como gastos activables, es decir, los gastos de mejora sirven para aumentarle el valor al bien o sirven para aumentarle la vida útil al bien. Entonces los gastos de mejora son gastos activables, es decir, yo los hago, tengo que afrontar ese gasto, tengo que sacar la plata para afrontar ese gasto, pero la contabilidad no los considera pérdidas, sino que los considera gastos necesarios para aumentarle el valor al bien o aumentarle la vida útil, es decir, la cantidad de años que voy a usarlo.
Por ejemplo, la rectificación de un motor y hacerle chapa y pintura a un automóvil implica dejarlo prácticamente nuevo. Entonces a ello le estoy alargando la vida, a ese auto lo voy a poder seguir usando más años y le estoy aumentando el valor, porque el auto está prácticamente nuevo, tiene un motor nuevo y tiene todo lo chapa y pintura, no hay nada derrumbrado, está todo bien hecho, entonces el bien ha sido mejorado y por ende sube su valor. Es decir, los gastos de mantenimiento, bueno, tengo que gastar para poder mantenerlo en funcionamiento, pero los gastos de mejora, ¿por qué los consideramos un activo? Porque son gastos que implican que aumenta el valor o se le aumentan el valor al activo o bien le aumentan la vida. ¿Mm? Entonces ese bien de uso podrá usarse por más tiempo y podrá permanecer en el patrimonio durante más tiempo. ¿Qué es la vida útil económica de un bien de uso? Es la cantidad de años que se espera utilizar ese bien y que ese bien va a estar en óptimas condiciones de prestar servicio. Porque yo puedo usar un bien durante muchos años, pero el bien puede estar destruido. Se puede tratar de un rodado que se le están cayendo las puertas, que no anda, que se para, avanzamos hasta la esquina y se nos quedó el camión con el que hacemos el reparto porque no anda bien, porque ya está muy gastado, es un camión viejo, un modelo viejo. Entonces estamos hablando de una vida útil económica que la vamos a expresar en años. La empresa va a determinar la cantidad de años que va a usar ese bien de uso, pero obviamente algo razonable, es decir, el bien tiene que estar en condiciones óptimas de prestar servicio, no tiene que estar hecho bolsa, tiene que estar en condiciones de prestar servicio. Y después también tenemos lo que se llama la depreciación acumulada. Recién habíamos visto, teníamos la depreciación sola, que la considerábamos una pérdida y que mostraba la desvalorización que sufre el bien, la pérdida de valor que sufre el bien, pero también tenemos otro concepto u otra cuenta contable que se denomina depreciación acumulada, que sería ir considerando, sumando, acumulando todas las depreciaciones que vamos haciendo del bien durante su vida útil. Todos los años de la vida útil del bien vamos a hacer la depreciación. Entonces van a ir pasando los años y esa depreciación se va a ir acumulando. Y eso lo voy a colocar en una cuenta que se llama depreciación acumulada de rodados, depreciación acumulada de muebles y útiles, depreciación acumulada de instalaciones, depreciación acumulada de equipos de computación y demás. Le llamo depreciación sola, así con la palabra depreciación de rodados, depreciación de muebles y útiles, depreciación de maquinarias. Llamo así depreciación solo a la depreciación del ejercicio, a la cuenta que utilizo para reflejar la pérdida de valor que tuvo este año en este ejercicio económico ese bien o el bien en cuestión. En cambio, la depreciación acumulada es ir considerando, sumando todas las depreciaciones que le hemos ido calculando al bien en los distintos años. A lo largo de toda su vida útil, en cada uno de sus años de su vida útil, el bien va a ser depreciado. Y eso después se va acumulando. Y se va acumulando justamente para después poder determinar cuánto es que ha disminuido su valor el bien, cuál ha sido realmente la pérdida de valor del bien y cuánto vale ahora realmente, cuál es el valor real verdadero de ese bien de uso. También vamos a tener que un bien de uso tiene un valor de origen, que es el precio que yo pago para comprarlo al bien, más todos los gastos necesarios para poner ese bien en funcionamiento. Por ejemplo, yo compro una casa, pero por el hecho de comprar una casa yo ya no puedo usarla, sino que esa casa le tengo que hacer un boleto de compra-venta, tengo que registrarla en el registro de la propiedad para que nadie pueda quitarme a mí esa propiedad y esté bien claro que yo soy el propietario, que soy el titular del derecho, que soy el dueño de ese bien y que nadie puede quitármelo. Y a partir de ahí se hace el registro, valga la redundancia, en ese registro de la propiedad, y a partir de ahí eso yo lo puedo mostrar a terceros y decirle, bueno, miren, yo tengo esta propiedad que vale tanto, está mi nombre y la tengo registrada en el registro de la propiedad. Lo mismo sucede, por ejemplo, con los equipos de computación. Yo compro una computadora y hay que llamar a un técnico para que
instale, hay que ver de que tenga el software, porque no solamente con el hardware trabajamos, sino que hay que ver que tenga el software necesario para poder trabajar en la empresa, para poder usarlo en todos los procesos administrativos que tenemos. Es importante también que venga, si tenemos que trabajamos con muchas computadoras, que hay que conectarlas en red, y eso lo tiene que hacer un técnico. Vamos a tener que manejar un servidor, bueno, alguien va a tener que ser el que instale todo eso y el que haga la administración del servidor, con el que van a trabajar todas las computadoras. Entonces tenemos todas esas cuestiones que obviamente implican gastos. Esos son los gastos necesarios para poner el bien en funcionamiento, que se suman al precio de compra o el valor de compra, lo que yo pague por ese bien, y componen lo que se conoce como el valor de origen de un bien de uso. Esto sucede en los inmuebles, aparecen los gastos. En los automóviles aparecen también los gastos, porque tengo que tener la transferencia, tengo que tener el registro en un registro del automotor para demostrar que yo soy el propietario de ese bien. Sucede con las computadoras, sucede con los inmuebles, con la escritura y la registración del inmueble en el registro de la propiedad. Sucede también con las máquinas. Yo compro una máquina y tengo que instalarla, esa máquina, y tengo que hacerle la puesta a punto, la tengo que probar para ver cómo funciona, si está dando fallas y demás, porque tengo que hacer, si es así, voy a tener que devolverla a la máquina y hacer el reclamo correspondiente. Muchas veces a las máquinas hay que instalarlas, quedan fijas en la planta, en el suelo, y hay que contratar un técnico especializado para que venga a hacer la instalación y hacer la puesta a punto de la máquina. Entonces ahí eso también me demanda gastos. Si yo quiero registrar una propiedad a mi nombre, tengo que pagarle un escribano, eso genera gastos. Si quiero hacer una operación, de pronto necesito asesoramiento para comprar un bien, voy a tener que pagar los honorarios de un abogado que me va a hacer el asesoramiento. Bueno, eso también es un gasto necesario para poner el bien en funcionamiento. Entonces esos gastos aparecen cuando voy a comprar los bienes y los voy a incorporar al patrimonio. Y van más allá del precio de compra, o sea, yo pago el precio de compra y tengo que pagar aparte eso. Los fletes también, por ejemplo, compré una máquina, tengo que pagar el flete de Italia a Argentina. El seguro de ese flete, todos los costos que implica traer la máquina de Italia. Acá voy a transportar, bueno, necesito comprar una máquina, bueno, la voy a buscar al proveedor, bueno, tengo que sumar el flete, cuánto me costó traer la máquina hasta el domicilio de mi empresa. Entonces son gastos necesarios. Si yo no hago el flete, ¿cómo voy a usar la máquina? Si no hago el flete, la máquina no va a estar en la empresa. Entonces son gastos necesarios para poner el bien en funcionamiento. Y después también tenemos otro valor asociado a los bienes de uso, que es el valor residual, que sería el valor real del bien. ¿Cuánto vale realmente este bien hoy en el mercado? Después del uso que le hemos dado, después del transcurso del tiempo, que ya está obsoleto a lo mejor, o ya está trazado tecnológicamente porque hay otros bienes superiores, porque es un auto usado, no es lo mismo que un auto 0 kilómetro, no es lo mismo una PC de hace 2 o 3 años atrás con una actual, tiene muchas más funciones, es más tecnológicamente compleja. Entonces vamos a ver que tenemos que hay bienes que se van a ver más afectados por el transcurso del tiempo y por el uso, y hay otros que menos. En el caso de los inmuebles, por ejemplo, el transcurso del tiempo no los deteriora tanto, el uso tampoco, porque salvo que nos pongamos con un martillo a estar golpeando las paredes y volteando el reboque, el bien no se va a deteriorar. Ese es el que menos se deteriora un inmueble. Los que más desgaste sufren son las maquinarias y los rodados. Y los que más se ven afectados por la obsolescencia son los equipos de computación y los software también que utilizamos. Bien, entonces vamos a ver que hay bienes que van perdiendo valor, y el valor real que tiene el bien ahora, cuánto es lo que vale realmente después de todo lo que se desgastó, se deterioró, todo el uso que yo le di, ese valor real se llama valor residual y se determina tomando el valor de origen y restándole todas las depreciaciones acumuladas que tuvo el bien en toda su vida útil. A lo largo de su vida útil lo fui depreciando todos los años y fui acumulando esas depreciaciones. Entonces, el bien ahora vale menos. Tomo el valor de origen, lo que me costó en su momento, le resto todo lo que se fue depreciando, todo lo que se acumuló de desvalorización del bien,
Y finalmente me va a quedar el valor residual, que es el valor verdadero, el valor real, el valor que actualmente tiene este bien en el mercado o para la empresa. Los activos intangibles son aquellos activos, dijimos, que no son activos físicos, corpóreos, sino que son representativos. Representan que yo soy titular de un bien, representan que yo soy titular de un derecho, representa que soy titular de un privilegio, de algún tipo de beneficio, que soy titular de una franquicia, por ejemplo. Entonces, los activos intangibles van a ser representativos de eso, de que yo soy titular de algo, pero ese algo no es algo físico, sino que es algo intangible. Como es el caso de una marca de fábrica creada por la empresa, una patente de un invento creado por la empresa. Estos bienes no son bienes tangibles, ni son derechos contra terceros, es decir, no son cuentas a cobrar, no son créditos, sino que los bienes de este tipo, es decir, los activos intangibles, tienen un valor, se les asigna un valor económico, como todo en la contabilidad, porque en la contabilidad todo tiene que ser un bien económico, tiene que ser un bien al que le podemos asignar un valor en términos monetarios. Entonces, en la contabilidad tomamos siempre bienes económicos. Entonces, ¿cuál es el valor de los activos intangibles? Y en este caso tomamos como valor de los mismos el valor que yo podría obtener, es decir, el valor de los ingresos probables y futuros que podrían generarme estos activos intangibles. Y eso siempre va asociado a la capacidad que tienen los mismos de producir ingresos en el futuro. Hay bienes o activos intangibles que van a tener más capacidad de producir ingresos en el futuro que otros. Yo tengo una marca, la vendo la marca y me hago de dinero. Me puedo financiar incluso con eso. Tengo fondos de ahí. Vendo bien. Entonces, es decir, esa marca que yo desarrollé, por la cual hice un estudio de mercado, hice una investigación, contraté ingenieros para que hicieran un diseño de un producto que fuera con esa marca, contraté diseñadores de marca, además que me diseñaran la marca. Eso, el desarrollar una marca implica una investigación y un desarrollo de ingeniería, una investigación de mercado, estudios técnicos, estudios económicos. Hay que ver la viabilidad técnica, tecnológica, la viabilidad económica de ese producto que se va a crear o de esa marca. Y todo eso demanda gastos a la empresa. Gastos que la empresa va a hacer porque quiere desarrollar la marca, quiere desarrollar la patente, quiere adquirir esa licencia, quiere adquirir esa concesión, quiere adquirir esa franquicia. En el caso, por ejemplo, de las empresas petroleras, tienen que investigar y tienen que ver de dónde está el pozo de petróleo, si hay reservas de petróleo. Después tienen que montar todo el pozo petrolero, la planta que necesitan para hacer la explotación. Entonces son todos gastos que la contabilidad no considera gastos, sino que considera activos o gastos activables en todo caso. ¿Por qué? Porque son necesarios para poder tener el bien y para poder decir que nosotros somos los dueños del bien, que somos los titulares de ese bien o de ese derecho, de esa franquicia, de ese privilegio. Entonces por eso podemos tener gastos de investigación y desarrollo. Acá podemos tener gastos de desarrollo y explotación, por ejemplo en el caso de una empresa minera, una empresa petrolera. Podemos tener lo que se llaman los gastos de organización, que varios tenían esa cuenta en su plan de cuenta, que son gastos, dice la palabra gastos, pero que la contabilidad no toma como pérdida en sí, como gastos, sino como si fueran una inversión, como si fuera un gasto que sí o sí tenemos que hacer nosotros para poder constituir nuestra empresa. Por eso se llaman gastos de organización. Yo necesito formar la sociedad, tengo que contratar un abogado o un escribano para que me haga el contrato, para que vea todo lo de la sociedad, todo lo legal. Tengo que ver con qué patrimonio se constituye la sociedad, las cuestiones impositivas de la sociedad, las inscripciones, la alta en los impuestos, y para eso voy a tener que contratar un contador. También voy a necesitar hacer un registro de la sociedad en la dirección de personas jurídicas. Voy a registrarme como sociedad.
Voy a necesitar hacer trámites también en el registro público de comercio porque me tengo que inscribir como comerciante y como sociedad que va a hacer una actividad comercial. Entonces todo eso demanda gastos. Hay que pagar honorarios de profesionales, hay que hacer trámites, esos trámites se cobran, hay que pagar timbrado, todo, hay que hacer toda una serie de cosas que generan un gasto y que esos gastos reciben el nombre de gastos de organización y en realidad la contabilidad no los considera pérdidas, sino que considera que son activos intangibles. Porque son necesarios para poder tener la sociedad en funcionamiento y para estar constituido legalmente como una sociedad. Para estar inscripto en todo lo que la ley manda. Estar inscripto cuando yo constituyo una empresa. Más si es una sociedad comercial, tengo que conocer todas las disposiciones y cumplimentar todas las disposiciones de la ley 19.550 de sociedades comerciales. Bien, los activos intangibles se amortizan, es decir, también pasa algo parecido a lo que vimos recién como depreciación de los bienes de uso, que los bienes de uso se depreciaban. Bueno, los activos intangibles se amortizan. Estos gastos que sí o sí yo tengo que hacer al comienzo de la sociedad o el comienzo o el inicio de actividades de la empresa y que los tengo que hacer para poder constituir la empresa jurídicamente como una sociedad y para poder funcionar como tal y ser un sujeto de derecho y poder contratar con los demás y con terceros, hacer contratos, alianzas, todo, tengo que estar constituido, tengo que tener personería jurídica. Entonces todo eso que me demandan a mí al inicio de actividades, que sabemos que nos demanda un gasto, que dijimos que eran gastos de organización, porque son necesarios para constituir y organizar la empresa. Estos gastos, ¿qué hacemos? En vez de cargarlos en un solo ejercicio económico, lo que hacemos es activarlos, es decir, incluirlos en el rubro activos intangibles, pero amortizarlo, dividirlo en distintos ejercicios económicos. No los consignamos a todos en un solo ejercicio económico, sino que lo dividimos en varios ejercicios económicos y los vamos cargando como si fueran cuotas, una cuota fija en distintos ejercicios económicos, con el fin de que no incidan en un solo ejercicio. Porque estos gastos no son necesarios solamente en este ejercicio económico, son gastos necesarios para que la empresa pueda existir. Y a partir de ahí la empresa existe y entra en funcionamiento y ya está constituida y la empresa sigue. No es que esto es solamente ahora. Por eso es que estos gastos se han hecho para que la empresa pueda crearse y tener una supervivencia en el tiempo. Entonces estos gastos por eso se van a dividir como en cuotas fijas, una cuota fija anual, en distintos de ejercicios económicos. Normalmente la legislación habla de 5 años, que hay que amortizarlos en 5 años, es decir, que si yo gasté 3 millones de pesos, tengo que tomar los 3 millones de pesos, dividirlo en 5 y me va a dar cuánta es la cuota o el monto que voy a cargar como amortización todos los años, durante los 5 años esos que me indica la ley. La cuenta pasa a llamarse amortización de activos intangibles, sería amortización de marcas de fábrica, amortización de gastos de organización, amortización de patentes de invención. Aparece una cuenta de pérdida que refleja que, bueno, está bien, los activo a estos gastos, pero tuve que gastar plata, significaron salida de fondos, ¿sí? Y entonces aparece una cuenta de pérdida que va a tener el nombre de amortización sola y va a aparecer otra cuenta también ligada a esto, que va a ser amortización acumulada de gastos de organización, amortización acumulada de marcas de fábrica, amortización acumulada de patentes de invención, que va a ser otra cuenta que va a acompañar y que va a ser una cuenta regularizadora de activo, al igual que las depreciaciones acumuladas de todos los bienes de uso, van a ser cuentas regularizadoras de activo, van a ir o van a estar ubicadas dentro del rubro, es decir, las depreciaciones acumuladas van a estar en el rubro bienes de uso y las amortizaciones acumuladas van a estar consignadas en el rubro activos intangibles. Se consignan en el rubro que corresponda.
en el rubro donde está la cuenta con la cual están relacionadas y a la cual deben ajustarle el saldo. Vamos a ver entonces que aparece la cuenta amortización acumulada, que va a reflejar las amortizaciones que se va acumulando en esos 5 años que hemos fijado para amortizar estos gastos, esos 5 años que hemos fijado de vida útil de estos gastos o de estos activos intangibles, porque también puede ser una marca o una patente, los gastos que he hecho por una marca o los gastos que he hecho por una patente o los gastos que he hecho por organizarme como sociedad, los voy a amortizar, los voy a dividir en 5 ejercicios económicos y voy a cargar una parte del gasto en cada uno de esos 5 ejercicios económicos. Por eso todos los años voy a tener una amortización y se va a ir acumulando amortización en esta cuenta amortización acumulada. Voy a ir sumando ahí la depreciación que voy agregando en cada año a medida que cada año va pasando. Vamos a tener que también los activos intangibles tienen un valor de origen que sería igual al valor, el valor de compra, precio de compra, o el valor de lo que yo gasté para poder hacer ese desarrollo de ese activo intangible, porque normalmente los activos intangibles parten de un desarrollo de la empresa, un desarrollo que puede ser científico, un desarrollo tecnológico o un desarrollo intelectual o creativo, como es el caso de una marca, un desarrollo comercial de parte de la empresa, es decir, surgen de desarrollos propios de la empresa, es propiedad intelectual de la empresa. Surgen de la investigación, del estudio, del desarrollo, de todo el diseño y de ingeniería que se hace del producto o de la marca, o el diseño gráfico en el caso de una marca. Entonces vamos a ver que todo eso demanda gastos, obviamente, y que eso van a formar parte del valor de origen. Hay veces que yo lo compro al activo intangible, o sea, le compro la marca a otra persona, le compro la patente a otra persona, entonces en ese caso va a ser el valor de compra más todos los gastos que yo necesite hacer para poder poner la marca después a mi nombre o para poder decir que soy el titular de esa marca. Las marcas de fábrica, los inventos y todos los desarrollos de propiedad intelectual que realiza una empresa o que realiza cualquier persona en la República Argentina se registran en un registro especial para marcas y patentes. Y ahí se registra todo desarrollo intelectual. Incluso se registran hasta los desarrollos creativos que se hacen de campañas publicitarias que hacen las agencias de publicidad, por ejemplo, que desarrollan una campaña para un cliente, entonces hasta eso se registra. Incluso hay marcas sonoras, en algunos países hay hasta marcas sonoras, ese se registra un audio como parte integrante de una marca. Nosotros en nuestro país no lo tenemos, pero hay países que lo tienen. Entonces, una vez que yo he desarrollado una marca para protegerme de la copia, de la imitación y de que alguien me robe mi idea, voy a registrar esa marca en un registro especial para todos los desarrollos intelectuales que hace una empresa o una persona. Ese registro en Argentina se llama INPI, Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, y la empresa cuando registra la marca a su nombre, se hace un registro por escrito, es un contrato que va numerado, ese contrato queda archivado ahí en el registro también, y obviamente para poder registrar esa marca a mi nombre tengo que pagar un canon, que ese canon se va renovando cada X cantidad de años. Yo registro la marca a mi nombre, pago el canon y por el espacio de 20 años, que es lo mínimo que puede registrarse una marca acá en Argentina, por espacio de 20 años yo uso esa marca sin ningún problema. Después, si quiero seguir usando la marca, llegado los 20 años, tengo que renovar esa marca, tengo que renovar el registro y tengo que volver a pagar el canon que corresponde en ese momento. Entonces, en todos los países hay un registro que se hace de todos los desarrollos intelectuales de las empresas para protegerlos de limitación de la copia de otra empresa y que otro pueda después estar vendiendo ese invento que me costó a mí desarrollarlo y que me llevó tiempo y se apropie de mi propiedad intelectual. Entonces, vamos a tener que entonces la marca la puedo comprar
se la puedo comprar a otro y después la voy a tener que registrar a mi nombre y eso me va a llevar a hacer una serie de gastos que van a ser necesarios para poner la marca a nuestro nombre y para registrar en el INPI la marca a nuestro nombre. Si yo la desarrollo la marca, bueno, entonces todo lo que gasté en los estudios previos, todo lo que gasté en investigación, en el desarrollo, en toda la parte de ingeniería, todo lo que la parte creativa, de diseño gráfico, todo eso que gasté va a formar parte del valor del bien, más más los gastos que necesito después afrontar para poder poner ese desarrollo intelectual mío a mi nombre, para poder registrar esa marca o esa patente o ese invento a mi nombre y para evitar la copia de otras personas. Y que se apropien de mis desarrollos y de mis bienes, porque son bienes de la empresa. Después tenemos la llave del negocio, que es un activo intangible, o sea, va dentro de activos intangibles, o sea, por sus características es un activo intangible, pero normalmente las normas contables profesionales indican que lo pongamos por separado a la llave de negocio. Es decir, que a este activo intangible lo pongamos por separado, por más que es un activo intangible, que no lo incluyamos en el rubro activos intangibles, sino que lo pongamos por separado. ¿Por qué? Porque es un activo muy particular, donde hay siempre mucha dificultad para determinar el valor de este activo. ¿Cuál es el valor que le vamos a asignar a la llave del negocio? ¿Y cuál va a ser el valor llave de nuestro negocio? Bien, este valor llave de negocio o esta llave del negocio representa, digamos, el mayor valor que tiene la empresa cuando la llave del negocio es positiva, o el menor valor que tiene la empresa cuando la llave del negocio es negativa, el mayor valor o el menor valor que tiene la empresa por, digamos, cómo es que ha combinado sus negocios, por el éxito, el prestigio que tiene, el éxito comercial, por cómo ha combinado su negocio, cómo ha hecho el business intelligence, o sea, la inteligencia de negocios, por cómo ha logrado un posicionamiento y un prestigio y una imagen reconocida en el mercado, cómo ha logrado una posición de ventaja frente a sus competidores. Es decir, que la llave del negocio lo que evalúa es todo esto, es ese mayor valor que tenemos por ser una empresa que ha logrado un prestigio, que es líder, que sus productos son los más vendidos, sus productos son los que tienen imagen de marca, sus marcas son las que tienen más valor o son más valoradas por los clientes, por ser percibido como una empresa que le agrega valor al cliente, que le da satisfacción, por ser una empresa que digamos tiene una combinación de negocios exitosos, una cartera de negocios exitosos, una empresa que tiene ciertas ventajas competitivas comparadas con otras empresas. Bueno, entonces la llave del negocio representa todo eso. La llave del negocio es determinar el valor de todo eso, de toda esa posición ventajosa que tiene la empresa, por cómo ha llevado adelante sus negocios. Entonces, vamos a ver que puede ser negativa, positiva la llave del negocio, tiene un valor. Si es positiva, tiene un mayor valor. Es decir, la empresa ha sumado valor, la empresa ha sumado activos al patrimonio. Si tiene un valor negativo, bueno, la empresa disminuyó su valor y en vez de sumar activos, los ha eliminado, o sea, ha perdido activos. Y en todo caso, si el valor llave es negativo, esa empresa también está sumando pasivos, está sumando también deudas. Por eso es que está teniendo una llave del negocio negativa. Entonces vamos a ver que ese valor llave se determina, hay métodos matemáticos que permiten determinar este valor, se hacen estimaciones vamos a presentar entonces la llave del negocio por separado del rubro activos intangibles y cuando presentemos la llave del negocio tenemos que discriminar ahí, detallar cuál es el negocio que está generando ese valor llave, cuál es el negocio de la empresa o cuál es la combinación de negocios que tiene la empresa que está generando ese mayor valor, ese valor llave, ¿sí? Cuáles son los activos, ya sea corrientes o no corrientes, que están generando ese valor llave. Y cuáles son los pasivos también que se generan como consecuencia
de los negocios que tiene la empresa y que tienen un impacto en ese valor llave y que ayudan a determinar ese valor llave. Acá vamos a hacer una distinción. Siempre utilizamos la palabra depreciación para reflejar el desgaste, el deterioro que sufren los bienes por el uso y el transcurso del tiempo, la pérdida de valor que sufre el bien. Utilizamos la palabra despreciación cuando se trata de bienes físicos corpóreos, como es el caso de los bienes de uso. Y utilizamos la palabra amortización cuando se trata de activos intangibles o de bienes intangibles que no tienen, digamos, una presencia física. Entonces, amortización en el caso de activos intangibles o en el caso en el que hacemos gastos. Y se habla de depreciación en el caso de bienes físicos que se van deteriorando por el uso que le damos, se van desgastando, se van quedando obsoletos o van sufriendo agotamiento. En el rubro otros activos, vamos a incluir acá todo aquel activo que aparezca en el tiempo, en las operaciones, y que no podamos clasificarlo en ninguno de los rubros anteriores y no podamos clasificarlo por las características que vemos que tiene este activo. Observamos este activo y no tiene características de un crédito por venta o de otros créditos. No es un bien destinado a la venta, no es un bien de cambio, no es un bien destinado al uso en la actividad principal, no es un bien de uso, no es una colocación de fondos con el ánimo de obtener privilegios o beneficios o rentas o valores adicionales, no es una inversión. No es tampoco dinero, disponibilidades, caja y bancos. Bueno, no sé qué es este activo, tiene características particulares, bueno, entonces lo pongo en otros activos. Entonces ahí voy a incluir activos que por sus características no pueda ubicar en ninguno de los rubros anteriores. Eso va a conformar otros activos. Los rubros típicos del activo corriente son caja y bancos, con su subrubro caja y con su subrubro bancos, inversiones transitorias, créditos por ventas, otros créditos, bienes de cambio y otros activos. Esos pueden ser activos corrientes. Los activos no corrientes pueden ser créditos por ventas. Crédito por venta puede haber un deudor que se atrase en el pago, entonces termine siendo no corriente, un activo no corriente. En otros créditos también puede ser que haya alguna cuenta a cobrar por otro motivo que no sea la venta de mercaderías, que termine cobrándose fuera del año, fuera del plazo de 12 meses contados a partir de la fecha de cierre del ejercicio económico. Puede ser que se logre cobrar fuera de esos 12 meses, entonces termina siendo un activo no corriente. Puede haber bienes de cambio que no se vendan rápidamente y que excedan el plazo de los 12 meses, entonces pasan a ser activo no corriente. Puede haber. Pero los rubros típicos del activo no corriente son inversiones permanentes, bienes de uso y activos intangibles. Y puede haber también otros créditos que sean corrientes, que puedo convertirlos en dinero con su venta dentro del plazo de un año, contados a partir de la fecha de cierre del ejercicio económico, o bien puedo venderlos o transformarlos en dinero o equivalente fuera del periodo o pasado los 12 meses contados a partir de la fecha de cierre de ejercicio al que se refiere a los estados contables. Bien, con esto hemos llegado a desarrollar básicamente todo lo que es el activo, ¿no? Ese rubro, que es el activo, cómo se divide, corriente y no corriente y los rubros. Quería hacer una aclaración que no la hice antes, se me pasó ahí cuando fui a hacer el desarrollo del rubro caja y bancos. En caja y bancos dijimos que iba el dinero en efectivo en moneda nacional y en moneda extranjera. Ahí puede aparecer la cuenta caja moneda extranjera. Y vamos a utilizar una cuenta de caja moneda extranjera para cada tipo de divisa con lo que trabajemos en la empresa. Es decir, que si trabajamos con euros, con dólares, con reales, vamos a tener caja moneda extranjera, dólares, caja moneda extranjera, reales, caja moneda extranjera, euros. Y además hay que ver cuál es el destino que le da la empresa a la moneda extranjera. ¿Por qué tiene esa moneda extranjera? ¿Por qué la mantiene a esa moneda extranjera? ¿Por qué la compró y la sigue guardando y manteniendo en el activo?
¿Para qué la quiere? ¿Qué espera? ¿Qué destino le va a dar ese activo? Si la empresa compró la moneda extranjera para utilizarla en sus operaciones habituales como moneda cualquiera, como el peso, esa cuenta caja moneda extranjera va en el rubro caja y bancos, más precisamente en el subrubro caja. Pero si la empresa ha adquirido la moneda extranjera por motivos especulativos, es decir, la compra cuando está más barata, espera que vaya subiendo el precio en el mercado y la vende cuando la moneda está más alta para hacer una diferencia entre lo que gastó y lo que le ingresó, o entre el precio al que la vendió o el precio al que la compró. Si quiere hacer una diferencia de precios y ganar ahí, obtener una renta, un beneficio, un lucro, si quiere la empresa eso, si mantiene esa moneda extranjera por motivos especulativos, ahí la cuenta caja moneda extranjera no va en caja y bancos, va en el rubro inversiones transitorias. Esa aclaración quería hacer en cuanto a las cuentas. Después, finalmente, voy a hacer otras aclaraciones. Una vez que termine de desarrollar todos los bloques y los rubros, en otro vídeo voy a hacer una aclaración sobre las cuentas que aparecen en la guía de contenidos teóricos y prácticos, que ahí hay aclaraciones sobre ciertas cuentas que tienen ahí un uso particular y hay que ver qué destino le da la empresa y para qué la usa la empresa, es decir, cuál es el motivo por el que emplea esa cuenta y por qué la incluye en el estado del plan de cuentas. Y ahí voy a hacer otras consideraciones también de tipo prácticas en relación a la clasificación de la empresa, porque ustedes tenían que ver las cuentas para lograr clasificar la empresa. Bueno, voy a hacer esas aclaraciones, si bien es tema del año pasado, eso de cuarto año, la clasificación de las empresas, como lo relacionamos con el plan de cuentas. Bueno, vamos a hacer una aclaración sobre eso, cuál era el análisis que había que hacer, cuáles eran las conclusiones, cuáles son las cuentas que me delatan a mí, cuál es el alcance geográfico de una empresa, cuál es, digamos, la actividad que desarrolla, si es un grupo económico o no, y cuál es la forma jurídica, si es una empresa unipersonal o si es una sociedad, ya sea de personas o una sociedad de capital, o una sociedad intermedia o mixta. Vamos a ver también eso, voy a dedicar un video también a eso, clarificar eso, porque la mayoría lo pudo hacer bien la actividad 1 del trabajo práctico número 1, lo pudo hacer correctamente, pero hubo algunos grupos que tuvieron errores en las clasificaciones o bien pusieron las clasificaciones sin fundamentar por qué llegaron a esa categorización. ¿Por qué determinan que la empresa es nacional? ¿Por qué determinan que no pertenece a un grupo económico? Había que fundamentar la clasificación, no solamente era enunciarla. Y la fundamentación era citar cuentas contables que veíamos en el listado del ejercicio que le tocó a cada uno de los grupos, y a partir de esas cuentas que aparecían en ese listado, fundamentar por qué determinamos que es una empresa nacional, que es una empresa de servicios, etcétera, etcétera. Entonces ahí también voy a dedicar un vídeo para hacer esa aclaración y para que ustedes tengan una devolución y para que podamos ver en contexto. Porque en realidad lo ideal sería que leyeran el material, porque tienen una guía de contenidos teóricos y prácticos que presenta ejemplos, cosas. Tienen 4 ejemplos de plan de cuentas que les he provisto aparte, 3 en archivos aparte. Y un ejemplo de plan de cuenta consta en la guía de contenidos teóricos y prácticos. Y también tienen 2 presentaciones ahí sobre plan de cuentas. Que es esta, la más extensa, la que estoy desarrollando, donde se presenta todo, digamos, y la otra presenta cuestiones que hacen a el sistema contable, por qué es necesario determinar un plan de cuentas, cuál es la importancia de determinar un plan de cuentas o de diseñarlo, para qué sirve y demás, otros aspectos que también hacen a lo que es el tema, ¿no? Y sobre todo, qué hay que tener en cuenta al momento de diseñar el plan, qué aspectos tenemos que tener en cuenta, qué características o cualidades de la empresa tenemos que tener en cuenta para determinar, bueno, este sería el mejor plan de cuentas o el que más se ajusta a nuestra empresa o el que responde a las necesidades de información de nuestra empresa. Bien, este es el segundo vídeo. En el otro voy a seguir desarrollando lo que es pasivo, patrimonio neto y la parte de los resultados. Y finalmente les voy a dejar un vídeo donde voy a hacer aclaraciones de algunas cuentas particulares que se desarrollaron en la guía de contenidos
Y vamos a ver estas cuestiones que les dije que aparecieron en la clasificación de la empresa.